¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo están ustedes? Quiero compartir con vosotros una verdad que está siendo un poco pisoteada por los seres humanos. Y vamos a hacerles una pregunta. ¿Es verdad que la adoración en sábado no está vigente? ¿Dios se ha equivocado? ¿Dónde está el problema? Mire, al investigar la palabra de Dios nos encontramos dónde estaba el problema y encontramos a todos aquellos que guardaron el sábado y que ya no están con nosotros y otros están vivos pero en el cielo. Mi querido amigo y hermano, vamos a tratar de ver esta verdad lo más sencilla posible. El profeta Isaías, el Señor le da un mensaje y este mensaje que le da aparece en Isaías 4:1. La profecía que se está cumpliendo dice, en aquel tiempo, dice, 7 mujeres echarán mano de un hombre, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestra deshonra. Estas mujeres, cuando habla de mujeres y nos da el nombre, son las iglesias. Y el hombre es Cristo. Y estas iglesias le piden a Cristo. Le dice, estas mujeres, nosotras queremos comer nuestro pan. El pan de vida espiritual es Cristo, pero dejó el pan físico que es su palabra, que nosotros la debemos comer. La palabra de Dios, el Señor dijo, no tan solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero estas mujeres no quieren comerse este pan como el Señor le dice. Y nos vestiremos de nuestra ropa. También no quieren usar la ropa de justicia de Cristo. Pero tienen un deseo muy grande. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestra deshonra. Entonces las mujeres dicen, mira, te estamos deshonrando, Señor, al no querer obedecerte. Pero permítenos llevar tu nombre. Así vienen muchos hermanos a alabarte a ti como nosotros queremos. Yo no estoy nombrando a ninguna iglesia. Estoy mostrando lo que dice el Señor por intermedio de esta profecía que aparece en Isaías 4:1. Ahora, podemos hacerle una pregunta, ¿cierto? ¿Y todos los que guardaron el sábado estaban equivocados? Y tú me dirás, ¿y quiénes son o quiénes fueron? Dios el Creador lo guardó. Crea este mundo con su Hijo Jesucristo y lo guardaron. Cristo también lo guardó. Los patriarcas lo guardaron. Los profetas también eran sabatistas, también guardaron el sábado. Los apóstoles también guardaron el sábado. María lo guardó, iba con Cristo a su iglesia. Iba y volvía. La iglesia primitiva lo guardó. El remanente de Dios lo guardó. Lo guarda y lo guardará. Y a este último, al remanente, Dios dice que le ha placido darles el reino. Entonces debiéramos ser remanente. Muchos dicen que la gracia deja de lado los mandamientos. Así enseña una parte de la cristiandad. Mas la gracia, para nosotros, se manifiesta claramente. No cae porque los mandamientos. Porque la gracia se manifiesta en la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Dónde sale aquello? En Juan capítulo 14, 15 y 16 dice, el Señor Jesucristo nos dice, si me amáis, guardad o aceptad mis mandamientos. Y nos da una promesa y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, porque Él se iba a ir. Iba a mandar el Espíritu Santo, el Consolador, para que esté con vosotros para siempre. O sea, lo que pide que guarde los mandamientos es para siempre, y el Consolador venía para siempre. Y a la vez, el Señor dice que el sábado fue dado para todas las iglesias o pueblos. Vamos a tocar solamente 2 versículos del capítulo 56 de Isaías, donde dice en el versículo 2, 56:2, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el sábado para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer lo malo. Versículo 6 también te lo vamos a tomar.
y a los hijos de los extranjeros, que siguen a Dios para servirle, que amen el nombre de Dios para ser sus siervos, y todos los que guarden el sábado para no profanarlos, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Te das cuenta? ¿Está vigente o no está vigente? ¿Quién te está diciendo? Dios, el Señor, está diciendo eso. No lo estamos diciendo nosotros. Claro que aquello que dice que es para todos los pueblos, pero ¿cuáles pueblos? ¿Quiénes son los pueblos que van a aceptar? Bueno, él puede aceptarlo. Hay hermanos católicos que aceptan el sábado. Hay hermanos bautistas que lo aceptan. Metodistas, algunos también lo aceptan. Pero hay más pueblos de Dios. Y es para todos los pueblos. Entonces, si se obedeciera al pedido de Dios, seríamos todos bendecidos. Porque pondríamos a Dios como creador y la evolución tendría que desaparecer. Pero Satanás reaccionaría con ira. Pero lo que tú debes saber, que aunque se enoje Satanás, tú no tienes que tener miedo porque ya fue vencido por Cristo. Y mira lo que haría Satanás. Se enojaría mucho. Apocalipsis 12:17. Dice así: entonces el dragón, que es Satanás, se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, el remanente. ¿Quiénes son? ¿Quién es ese remanente? ¿Te gustaría ser parte de ese remanente? Y el Señor lo identifica. Dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos características grandes y que se puede entender fácilmente. Lo tiene el remanente de Dios, ese pueblo que el Señor dice que lo busca y lo prepara para el fin. ¿Qué es tener el testimonio de Jesucristo? Una de las características, para dejar claro. En Apocalipsis 19:10 te dice, cuando se presentó el ángel a Juan, dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús o de Cristo es el espíritu de la profecía. La profecía en ellos tiene espíritu, está con vida. Se entiende lo que dice la Biblia. No torcemos la Escritura. Lo triste es no darnos cuenta de qué lado estamos. Obedeciendo a Satanás, oyéndonos en contra de los mandamientos de Dios por no aceptar su santo sábado. Porque yo he visto y lo compruebo, y tú mismo lo puedes comprobar, que todos los hermanos de distintas iglesias aceptan los mandamientos de Dios. Ellos no aborrecen a su padre, ellos aman a sus hijos, los hijos aman a sus padres, y hasta ahí todo bien. Pero cuando se llega al cuarto mandamiento, ahí se encolerizan y dicen, no, esto sí que no lo aceptamos. Y esto, de lo que te estoy diciendo, estaba profetizado por Dios por intermedio del profeta Daniel. En Daniel 7:25 dice que se levantaría un rey en el último tiempo que hablaría palabras contra el Altísimo, contra Dios, y a los santos del Altísimo quebrantará, dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo, o sea, 3 años y medio. Pero en este reinado se hablarían palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, dice. Y el versículo 26 dice, pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Ves? 27. Y que el reino, y el dominio, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán, porque estarán con Cristo a la cabeza. ¿Quieres estar allí? ¿Te gustaría estar allí con esos santos del Altísimo? Y mira, puedes estar, ningún problema. Pero para eso hay que saber quiénes son y por qué los nombra así. Veamos
lo que hizo el Señor cuando creó este mundo. En Génesis 2, 1 y 3 dice, lo que hizo Dios al terminar su creación en 6 días y reposó el séptimo día, lo reposó el Dios antes que lo reposara ningún hombre. Su santo sábado lo repuso y lo bendijo después de haberlo reposado y lo santificó, porque él reposó de toda la obra que hizo en la creación. Y Cristo, Hijo de Dios, el sábado iba a la iglesia. Era su costumbre, dice el Señor, y lo deja registrado Lucas, el discípulo de Cristo, en Lucas 4:16. Los patriarcas lo guardaron. Escuché un pastor que decía que los patriarcas, que nosotros teníamos que tener la gracia y la fe de Abraham. Pero nosotros mostramos que la gracia se manifiesta en la obediencia a los mandamientos. Eso es lo que dice el Señor. Y nosotros buscamos en Génesis 26:5 y te encuentras con unos patriarcas que dicen que no lo guardaron. Isaac, hijo del patriarca Abraham, los dos eran patriarcas, antes que se dieran los mandamientos. Dice, recibió bendiciones por la fidelidad de su padre, quien era fiel a los mandamientos de Dios. Los profetas guardaron el sábado, lo pusieron en alto, pusieron todos los mandamientos de Dios en alto. Cuando se echa por tierra un mandamiento, también dice que se hace culpable de todo, pero los profetas lo defendían. ¿Te muestro un profeta? Hay un profeta que está en el cielo, que no vio la muerte y se llama el profeta Elías. En Primera de Reyes, capítulo 18, 17 y 18 dice, el profeta de Dios aclaró al rey Acab, a quien guardaba el primer día de la semana en honor al dios Sol, quien era el que turbaba al pueblo de Dios. El rey Acab vio al profeta Elías y le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Mas el profeta Elías respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, abandonando los mandamientos de Dios y sigues a los Baales. Entonces, ¿quién era el que turbaba a Israel? Era el rey, no el profeta. Porque lo que turbaba era aquellos que le decían que los mandamientos de Dios no había que guardarlos. Ahora pasa lo mismo. Los mandamientos quedaron clavados en la cruz, dice. Y el Señor más allá te dice, si me amas, guarda los mandamientos. Entonces, ¿a quién le creo yo? Al que me dice porque torció la Biblia para darme que los mandamientos quedaron clavados en la cruz. Lo que quedó clavado en la cruz eran las formas de salvación que Dios había entregado antes de él, que había que matar un cordero o un palomino si era más pobre, pero había que tener derramamiento de sangre. Pero ahora es la sangre de Cristo, por lo tanto aquello se quedó atrás. Pero aprovechándose de eso, enseñan que los mandamientos ya no están. Y esa es una mentira, porque si un pastor dice eso, entonces puede codiciarle la mujer al hermano, porque ya no están los mandamientos. Puede robar, puede mentir y puede hasta burlarse de Dios. Hoy cuando un hermano, en este momento si un hermano dice de esa iglesia y entiende, creer que el sábado está vigente, lo llaman judaizante o caíste de la gracia, le dicen. También se le dice que Dios se lo dio a Israel. Y esa es una de las mentiras más grandes que se usa. Porque es mentira y hay que decir de una vez por toda la verdad. Esa es mentira. La diga quien lo diga. El reverendo tanto que la diga es una mentira. Porque cuando Dios dio el sábado y lo guardó y lo reposó, no existía ningún judío. Muchos siglos más adelante vinieron ellos. No existían. Entonces, ¿cómo se lo iba a dar al pueblo de Israel si no existía el pueblo de Israel? El único que existía era Adán y Eva. ¿Te das cuenta cómo mienten? Entonces, tú le tienes que decir, si alguna vez escucha eso, levanta la mano, pero yo tengo entendido que Dios se los dio al hombre, a Adán y a Eva, y que no existía ningún judío, que vinieron mucho más adelante. Y tú vas a responder con una verdad, y esa es la verdad. Y la verdad nos hace libres. Entonces, muchos siglos antes que existiera Israel, el Señor lo dejó en la misma creación. ¿Dejaremos también los mandamientos? ¿Seguiremos a los Baales, como le dijo el profeta al rey de Israel? No, no podemos seguir a Baal.
no te olvides que Baal guardaba el venerable día del sol. Pero Dios no miente. Y con mentiras no debemos torcer la verdad. Mira lo que dice el Señor aquí en el libro de Números, capítulo 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Cristo el Señor, después de haber comenzado su ministerio, hizo una aclaración para que nadie tenga duda. Y esa aclaración aparece en Mateo 5, 17 y 18. Dijo el Señor así: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Muchos dicen, bueno, el Señor la cumplió, yo no tengo. No dice la Biblia que porque Él la cumplió tú no puedes aceptar los mandamientos. Versículo 18. Os aseguro, dicen, que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerá, sin que todo se cumpla. O sea, si decimos lo contrario, estamos diciendo que ya no existe el cielo y la tierra. ¿Y es así? No es así. Eso es lo que te está diciendo el Señor. Y esa mentira va a quedar grabada. Te podíamos hablar de lo que le ocurrirá a la gente que miente. Pasados más de 90 años de la era cristiana, estando el profeta Juan en la isla de Patmos por enseñar la verdad bíblica, recibe el Apocalipsis, donde el Señor le muestra el arca del pacto, la cual contiene los 10 mandamientos. Ahora, ¿a dónde está esa arca del pacto? Aparece aquí en Apocalipsis 11, 19. Dice así: entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, dice, y quedó a la vista el arca de su pacto, donde están los mandamientos, de su santuario. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. La misma experiencia que tuvo Moisés cuando recibió los 10 mandamientos en tablas de piedra, ahora la vio Juan. Y más adelante, el Señor toma al pueblo de Israel, muere por todo el mundo y une al pueblo de Israel con los gentiles, que son todos aquellos que no son israelitas. Y les da un nuevo pacto. Entonces, muchas personas dicen, ese hermano está equivocado porque eso está en el antiguo pacto, ahora estamos en el nuevo pacto, en el nuevo pacto tenemos que adorar en otro día. Pero mira lo que te dice el Señor. ¿Qué hizo el Señor en el nuevo pacto? Cuando Él habló estas cosas, ya los hijos de Israel, ya los sacerdotes ya no tenían los mandamientos porque habían sido guardados para que no se los llevaran los mundanos, porque Israel era un pueblo que estaba sometido a Roma cuando vino Cristo. Y entonces dice, este es el pacto, dice en el versículo 16, que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y mira, date cuenta, es el Señor mismo que escribió con su propio dedo en tablas de piedra, pero ahora quiere usar tu mente y tu corazón. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, tan solo porque tú aceptas sus mandamientos. Ese es el nuevo pacto, porque el nuevo pacto es ahora con la sangre preciosa de Cristo, ya no es con animales. Pero no quedaron los mandamientos afuera, todo lo contrario, el Señor dice, como ya no los tienen en tablas de piedra, nadie sabe dónde están, dónde los escondieron, yo te lo voy a escribir en la mente y en tu corazón, en forma individual. Aquí no va por iglesia. La mayoría de los hermanos cristianos es que están predicando más o menos lo que dijo Saulo de Tarso cuando perseguía a la iglesia. Pero Pablo, que es el mismo apóstol de Jesucristo, en Romanos 5, 20 y 21, dice que la ley de Dios está junta con la gracia y Cristo. Entonces no podemos hacer contradecir a Pablo con Saulo de Tarso. Mi querido amigo y hermano, te podría contar y mostrarte una cantidad de textos que te servirían para esto, pero vamos a seguir dando el mensaje de lo que hace más controversia en este tiempo para que te quedes con la verdad de Dios. Quiere Dios el cielo, que el Señor te acompañe siempre, es mi deseo y oración, junto a ti, a tu familia, a toda tu familia, y que puedas compartir esto para que otros sepan y que puedan conocer todos los que se equivocaron, según algunos, y que guardaron el sábado equivocado. Pero yo te digo que son los mismos. Es el mismo sábado de hoy día. Que el Señor te bendiga
y la paz del cielo te acompañe. Bendiciones.